¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a contaros algo personal, una de mis movidas raras que pocos conocéis de mí. Obviamente, aunque lleváis algunos de vosotros años escuchándome, pues no sabéis muchas cosas. Obvio, ¿no? Algo tengo que quedarme para mí mismo. Y aquí tengo mi cuaderno Moleskine y voy a contaros una historia. Sabéis que a mí el tema de las sectas me interesa mucho. Soy un gran lector del tema sectario. Me interesan sectas, algunas de ellas muy raras, muy minoritarias. Soy un gran coleccionista de material propagandístico de sectas. Tengo algunas cosas muy raras. Incluso tengo material de sectas que ya han desaparecido, que dejaron de existir. Y bueno, y he colaborado con una asociación que se llama Asociación Libertad, que es una asociación de ayuda a personas que están sufriendo la tiranía mental de las sectas. Quizás todo eso viene de cuando, con 18 años, después de un periodo intenso de búsqueda espiritual, acabé la selectividad, se me presentaba un largo de verano y más que inicié, intensifiqué una búsqueda espiritual que me llevó a recorrer todo lo que encontré en las páginas blancas y en las páginas amarillas, es decir, en la guía telefónica que era el Google que yo tenía, porque aunque en esa época ya había algo de internet, pero era muy minoritario. Con el tiempo he seguido investigando, quizá no al mismo ritmo, y después de haber encontrado lo que buscaba, pero seguí buscando e interesándome por el mundo de las sectas. Hace más de una década encontré una secta. Al principio parecía sencillamente una iglesia evangélica con un tipo que era exaltado desmedidamente. Si bien es cierto que en América Latina muchas iglesias evangélicas patinan exaltando al pastor, ¿no? Y llegando a unos niveles de práctica idolatría, ¿no? Algo que obviamente no comparto. De hecho, empecé a seguir esta secta, pues como muchos movimientos, pues te mandaban material a casa y empezaron a mandar cassettes con predicaciones de un tal José Luis de Jesús Miranda, líder de este movimiento llamado Creciendo en Gracia. Luego empezaron a mandar CDs con los calqueos, que así es como llamaban a sus prédicas. Esto es una cosa interesante, ¿no? A muchas sectas les encanta cambiar los nombres de casi todo, ¿no? Incluso renunciar, ¿no? a algunos nombres que son muy aceptados, ¿no? Predicación, pues bueno, ellos le llaman calqueo. Este señor era un tipo que inició como evangélico, el fundador de este movimiento, que es una secta, aunque ya ha desaparecido, o lo que queda de ella es, se ha fragmentado. Pues este señor empezó simplemente como un evangélico normal. De hecho, creo que colaboró con la asociación evangelística Billy Graham, tipo muy conocido en Estados Unidos, y en buena parte del mundo. Un predicador convencional, un señor de Puerto Rico que se afincó en Estados Unidos y ahí inició su iglesia, haciendo énfasis en algunas doctrinas, como la doctrina de la predestinación de los creyentes. Y realmente así fue como lo conocí yo. Estaba buscando en internet información o estudios sobre la predestinación y di con los estudios de este movimiento y las predicaciones, las encendidas predicaciones de José Luis de Jesús Miranda. Un tipo, pues, carismático, gracioso, simpático, carácter caribeño y un movimiento, pues, pujante, ¿no? Haciendo ostentación de su sede central, ¿no? Creciendo en Gracia,
yo creo que, como muchos movimientos sectarios, como Jim Jones en Guyana y otros, pues fueron experimentando un cambio, un proceso. Pasaron de ser una especie de iglesia evangélica normal a ser una especie de iglesia que hacía un énfasis excesivo en algunas doctrinas. Incluso empezaron a abrazar doctrinas que las separaban totalmente del cristianismo evangélico. Por ejemplo, ellos empezaron a hacer un énfasis tan grande en la gracia, el perdón de Dios, que empezaron a negar que hubiera que el creyente estuviera libre de cualquier ley. Que el creyente había sido perdonado, y como había sido perdonado y aceptado por Dios, podía hacer lo que le diera la gana. Que sí, que sus decisiones tendrían consecuencias, pero él era un espíritu puro, por lo tanto no había consecuencias finales. Obviamente esto tuvo consecuencias tremendas, ¿no? Empezaron a haber divorcios, todo tipo de promiscuidad dentro del movimiento, etcétera. El cambio más grande que experimentó este movimiento fue con el ensalzamiento de José Luis de Jesús Miranda, que pasó de ser pastor a ser apóstol, ¿no? Una especie de ya nivel superior. Lo llegaron a llamar el Espíritu Santo, es decir, Dios, y lo llamaron a llamar Cristo y el Anticristo. O sea, él mismo afirmaba que él era Cristo, y según su retorcida interpretación de la Biblia, él era Cristo y también era el Anticristo, eran las dos cosas. De hecho, se me están viniendo cosas a la cabeza que estoy recordando, ¿no? Él empezó a decir que su número era 666, y sus seguidores empezaron a tatuarse el número 666, que los identificaba con José Luis de Jesús Miranda, quien afirmaba ser Jesucristo hombre, se llamaba así, y el Anticristo. Esto, pues claro, este tipo de ensalzamiento personal pues ya lo catapultó a la categoría de secta, ¿no? Él recibía la adoración, es decir, cuando los domingos en la sede central del Creciendo en Gracia cantaban canciones, las canciones no se las cantaban a Jesús, se las cantaban a José Luis, porque José Luis para ellos es Dios. Ellos no celebraban la Navidad, celebraban el cumpleaños de José Luis de Jesús Miranda. Así que cuando José Luis cumplía años, pues celebraban su cumpleaños. Él hizo profecías. Él dijo que él no iba a morir nunca. Y también él dijo que su movimiento pues iba a ser un movimiento tan poderoso que la gente, incluso los gobiernos, le pedirían dinero prestado a él. El tema del dinero, como siempre, muchas sectas, el tema del sexo y el dinero, no en todas, ¿no? Pero en muchas sectas, sobre todo las sectas tan personalistas, pues llega a ser una obsesión. Él tenía una mujer, dejó a la mujer, se fue con otra señora más joven, se llamaba Lisbeth, si no me equivoco. Él llegó a decir que Jesucristo no merecía ni siquiera desatarle el calzado a él, ¿no? Un atrevimiento terrible, ¿no? Bueno, ellos llegaron a crecer, se extendieron en Caribe, América Latina, llegaron a alquilar espacio en televisión por cable y por satélite, con lo cual eso fue una gran expansión para ellos. Dentro de su movimiento tuvieron algún millonario que dio muchísimo dinero, y eso pues les hizo crecer. Además, pues les gustaba protagonizar escándalos para salir en las noticias. Por ejemplo, cuando empezaron a tatuarse el 666, pues aquí en España pues no tuvo ninguna trascendencia, pero en América Latina, que un pastor o un tipo que decía que Jesús empezara a tatuar el 666, pues a mucha gente en América Latina eso le espantaba. Bueno, yo, conforme iba viendo la deriva de este movimiento, pues empecé a escribir artículos, y al final empecé un blog que se llama jesucristohombre.wordpress.com. En este blog pues empecé a recibir una barbaridad de visitas.
Y ya no solo escribía artículos, sino empecé a grabar vídeos. Y los vídeos pues se llenaron de gente pues insultándome. Los seguidores de José Luis de Jesús Miranda, pues los que me seguían me decían de todo. Incluso en un chat amenazaron con matarme. Había un chat en la página web y amenazaron con mandarme a la nube de testigos, que es su forma, en su lenguaje tomado de la Biblia y malinterpretado, pues mandarme al cielo y matarme. Bueno, el tipo tenía mucho éxito y reunía estadios. Mucha gente, yo creo que en América Latina, cuando él acudía a dar una supercharla de la suya, se llenaba de gente, y de gente invitada, y de gente que no sabía muy bien ni lo que estaba diciendo, ¿no? Ni dónde estaba. Y él llegó por fin a España. Llegó a Madrid, anunció que venía a Madrid. Él estaba convencido de que iba a ser un exitazo. De hecho, alquilaron espacio en el Hotel Convenciones, un hotel céntrico en Madrid grande, y yo acudí. De hecho, grabé un vídeo diciendo, bueno, si me pasa algo, que sepáis que he ido aquí, al Hotel Convenciones, y ahí. Claro, Creciendo en Gracia en España tenía algunos centros educativos, que es como llamaban, en Madrid, que eran grupos muy pequeños y con apenas españoles. Bueno, apenas españoles, cuando digo apenas 2, 3, 4 españoles. Muchos eran gente que tenían contacto con Creciendo en Gracia y eran gente caribeña. Puertorriqueños, gente en Colombia tuvo mucho éxito. Y yo creo que José Luis de Jesús Miranda, él esperaba que España iba a recibirla con los brazos abiertos. Él dijo que él iba a acabar con el catolicismo romano. Pero claro, Europa, y España en concreto, no es América Latina. Tanto Europa como España es una sociedad post-cristiana, escéptica. La propia Iglesia Católica, que tuvo tanto predicamento, pues en España no tiene el apoyo que tenía a lo mejor hace 30, 40 años. Así que cuando yo me senté ahí en Creciendo en Gracia, me senté en una de las mesas, en una sala enorme, ambiente festivo, música, muy poca gente. Tenían azafatas que eran unas señoras latinas voluptuosas, con unos shorts marcando todo, una cosa que no te esperabas encontrar, o sea, más bien con aspecto de gogó de discoteca. No te esperabas encontrar en una especie de cosa religiosa a unas chicas vestidas como si fueran a entregar un ramo de flores a un campeón de Fórmula 1. Y yo, lo cierto es que yo tenía que dar una charla a un grupo de jóvenes en una iglesia en el sur de Madrid, y yo no podía quedarme todo el rato ahí, así que estuve pues unos 40 minutos, porque mi idea era ver a José Luis de Jesús Miranda, y no llegó. Me fui de ahí decepcionado porque José Luis de Jesús Miranda no se presentó. De hecho, iban a grabarlo, emitirlo en directo, y no se llegó a transmitir eso. Por lo visto, y por gente cercana que luego conocí, pues la decepción de José Luis de Jesús Miranda por la inversión de dinero tan grande y la escasa acogida y respuesta fue tal que él se enfureció bastante. De hecho, José Luis era un hombre, y digo era porque falleció, un hombre bastante colérico. Y de hecho le hemos visto en predicaciones perder los papeles y volverse loco, ¿no? Volverse lleno de ira, muy iracundo. Al domingo siguiente, en la sede central en Miami, que era donde tenía la sede central, él solo hizo una referencia a España, aunque lo habían anunciado en su televisión y en internet, que iba a España, que aquello iba a ser espectacular. Silencio absoluto. Y al domingo siguiente, en la sede central en Miami, lo único que dijo es que España, y lo digo literalmente, España estaba llena de mierda. Así, con perdón de la expresión. España estaba llena de eso. ¿Por qué? Pues porque él, España, había llegado a España. No sé si la prensa hizo alguna referencia, pero desde luego él, que estaba acostumbrado a predicar a auditorios más numerosos, pues encontró que no habría ahí ni 50 personas.
José Luis de Jesús Miranda siguió su declive y llegaron los problemas económicos. Tuvieron que cerrar por impago la sede central en Miami y de pronto, de manera misteriosa, José Luis de Jesús Miranda desapareció. Él aparecía por lo menos 2 veces en semana, cuando tenían un calqueo, los martes, los miércoles, no me acuerdo cuándo, y los domingos, pero él dejó de dar charlas y dejó de aparecer en público. Toda la gente se temía lo peor. Mi blog seguía creciendo con mucho éxito. Recibí muchos correos de gente que mis artículos le habían ayudado a dejar la secta. Recibí muchos correos de familiares que estaban muy preocupados porque un hermano, un marido, alguien se había metido en la secta. Claro, curiosamente, había gente que lo que temía es que, pues, ¿qué era lo que pasaba, no? Hay gente que cuando alguien de tu familia se mete en una secta, pues tú piensas, bueno, le van a quitar el dinero, le van a comer el coco y lo van a desvincular de nosotros. Es decir, el tipo va a desaparecer de la vida de su familia y de sus amigos. Aquí había un elemento adicional. Y es que había gente que entraba en ese movimiento y como era un movimiento libertino, es decir, tú podías hacer lo que quisieras porque digamos que habías sido perdonado y aceptado y eras salvo, siempre salvo, pues había gente que entraba y encontraba pues amantes. Dada la promiscuidad sexual que había, pues había gente que pues rompía su matrimonio o su compromiso y eso era también una preocupación para esta gente. Por esa época empezaron a desertar del movimiento gente muy prominente, los llamados obispos. Los obispos de Creciendo en Gracia. Era el obispo principal, un tipo que cantaba con aspecto de galán de telenovela, un tipo muy sensato, o sea, con mucho aplomo, y otro que venía del mundo evangélico que se llama Abner Murillo. Abner Murillo era un pastor evangélico que se interesó en Creciendo en Gracia y digamos que apostató de sus creencias cristianas y él en público llegó a llamar a José Luis de Jesús Miranda mi Señor y mi Dios. Era muy beligerante, él tenía una esposa y dejó a su esposa, como mucha gente que entró en el movimiento, encontró una nueva esposa allí. Yo tuve contacto porque la primera esposa de Abner Murillo, me mandó correos electrónicos, pues preocupada por la situación y dándome información que voy a mantener como confidencial. Finalmente, Abner Murillo dejó Creciendo en Gracia y contactó conmigo. Y él, no sé si hasta qué punto era cierto o simplemente lo decía para halagarme, él me decía que en Creciendo en Gracia yo era muy conocido por mi página, que mucha gente leía mis artículos y veía mis vídeos y que fueron también mis estudios los que le ayudaron a salir de la secta Creciendo en Gracia. Él era una persona que, bueno, aparecía y desaparecía. Yo le apoyé económicamente. En un momento dado que él, pues, compartió lo mal que estaba económicamente y le hice llegar una pequeña ayuda económica. Y luego ya él abandonó el movimiento y él estableció una iglesia. Curiosamente, mucha gente que dejó Creciendo en Gracia estableció sus propias iglesias copiando las doctrinas de José Luis de Jesús Miranda. Muy bien, el declive y la historia termina cuando José Luis de Jesús Miranda, que había prometido y había profetizado que él no iba a morir nunca, pues él desapareció y finalmente pues apareció enfermo. Es decir, volvió a salir a la luz pública con un problema de cirrosis, una pérdida de peso muy grande. Cirrosis, perdona que me corrija porque la memoria me falla, yo no sé si era más bien un cáncer hepático o algún tipo de cáncer grave que le consumió.
obviamente salió muy deteriorado, salió hablando, muy debilitado, consternación. En ese momento, un obispo de Colombia, uno de los seguidores principales, pues digamos que tomó el relevo, y muchos estudios y muchos calqueos tenían lugar desde la sede en Medellín, y finalmente Miranda falleció. Por esa época yo también había contactado con uno de los hijos de José Luis de Jesús Miranda, un tipo encantador, amable. Llegamos a hacer, hicimos buen contacto. Él también era predicador, o es predicador, y un predicador que tenía su trabajo. Él es abogado, si no me equivoco, y además pues tenía a su cargo una iglesia. Él contactó conmigo, me escribió con mucho cariño y agradeciendo el respeto que yo había mostrado, porque dentro de los apologetas o los que intentaban contradecir y responder a las cosas que planteaba José Luis de Jesús Miranda, había mucha gente insultando y perdían la razón por los insultos. Fue él el que me avisó y me dio la noticia de que su padre había muerto, y fue él quien me mandó fotos y vídeos del cadáver de su padre. Él me dijo: mira, la secta no va a reconocer que mi padre ha muerto. La secta se va a inventar cualquier cosa, como que subió aleteando al cielo, que subió a la nube de testigos, o vete tú a saber cualquier cosa. Y van a perpetuar la mentira. Así que él hizo algo que me imagino que no debió de ser nada fácil. Él hizo unas fotos, unos vídeos, me los mandó, y yo pues hice un vídeo donde explicaba que había muerto, explicaba de dónde me habían venido ese material, o no lo dije, o quizá él no sé si inicialmente él me pidió que no lo compartiera, y bueno, ya se hizo público, ¿no? Evidentemente, una secta tan personalista, pues se entiende que con la muerte de Miranda la secta debería desaparecer, pero lo cierto es que no llegó a desaparecer. Se dividió entre el obispo de Medellín, Colombia, que seguían la línea original y doctrinal de Miranda, y la segunda esposa de José Luis de Jesús Miranda, una mujer joven que se autoproclamó Melquisedec, ¿no? Algunos sectarios conocen muy bien la Biblia, pero hay algunos que no conocen nada la Biblia, con lo cual no entienden muy bien ni de lo que están hablando. Entonces, esta mujer dijo que era Jesucristo, que era Melquisedec, y tomó el control de la iglesia, y alguna gente pues le siguió. Y yo he ido perdiendo el contacto con ellos porque tenían la página web más o menos activa, pero la verdad es que tengo que ponerme las pilas, porque creo que poco a poco han ido cayendo en el olvido. Obviamente, digamos, la personalidad carismática fuerte era José Luis de Jesús Miranda, el que sí salió en televisión, salió en prensa en Estados Unidos, en América Latina. Creo que fue Bill Maher, el cómico Bill Maher, que tiene un programa de... Este cómico es el típico cómico, un tipo como Ricky Gervais, ¿no? El escéptico, ateo, que se dedica a reírse y a hacer programas de televisión para reírse de la gente religiosa, ¿no? Y de hecho Bill Maher tiene una serie donde se dedica a reírse de la gente creyente en los Estados Unidos, que tantas extravagancias hay. Y este pues entrevistó a Miranda también, se rió de él, y bueno. Incluso los del Vacilón de la Mañana, que no hace mucho os hablé de estos, creo que son dominicanos, que tienen un programa de humor y hacen unas bromas telefónicas pesadísimas. Ellos le hicieron una broma telefónica a Miranda y le hicieron perder los papeles y decir barbaridades. He estado buscando esa grabación, pero no la he encontrado. Porque supe de esto porque luego él, un domingo en la predicación, en el calqueo, él dijo que sí, que había perdido los papeles, pero que no sé qué, y se justificó un poco, ¿no? Miranda. Y bueno, amigos, esta es la historia del abuelo converso, de su asunto con
con esta secta. Tema curioso, ¿no? Tema curioso esto de las sectas. Y una recomendación, si queréis ahorrar en vuestra factura de la luz y del gas, de verdad, meteros en ahorroenergia.com porque vais a ahorrar un pastizal. Y sin más, un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto. Adiós.